Hola mis hermanos, ¿cómo están? En este día que el Señor nos ha dado, nos reunimos. Como primer domingo de cada mes tenemos la Cena del Señor y estoy muy feliz de que pueda estar con nosotros. Hemos transmitido aparte por ciertas interrupciones que a veces tenemos porque nos reunimos ahora presencialmente, pero el grupo estuvo celebrando la Cena del Señor. Así que yo quería grabar esto para usted, para que sepa lo que estuvimos viendo en la palabra de Dios, tengamos comunión juntos y que podamos disfrutar de la misma comunión que hemos tenido en la iglesia presencial. Así que me gustaría en este día que Dios nos guíe. Vamos a pedirle al Señor en oración. Querido Padre Celestial, gracias te damos por poder comunicarnos a través de este medio y de poder compartir la palabra. Señor, recordando que este es tu día y sabemos, Señor, que tú nos salvaste y queremos recordar aquella cruz que nos llevó a la salvación. Guíanos, Señor, a estudiar la palabra. Dame entendimiento a mí y a los que escuchan para que podamos entender tu voluntad. Te agradecemos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Cuando usted estudia el Nuevo Testamento, usted se va a encontrar con vidas que impactan allí y por supuesto la primera vida que nos impactó es la del Señor Jesucristo, a tal modo que transformó nuestra vida. Nuestra vida está transformada en Cristo. El día que le conocimos, todo cambió adentro nuestro corazón. Él impactó nuestra vida. Pero también a medida que vamos estudiando encontramos la vida de otras personas, como por ejemplo los apóstoles, que a través de sus vidas podemos sacar muchas lecciones para nosotros. Y cómo el Señor hizo un trabajo en sus vidas y cómo ellos aprendieron, así como nosotros. Y hay otras personas en el Nuevo Testamento que sin ser el Señor Jesucristo, sin ser los apóstoles, hubo personas que estuvieron muy cerca del Señor, como en el caso de Timoteo, de Tito, de Epafras y de otras personas que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Yo me quise enfocar, justamente por ser la Cena del Señor, en una persona muy singular que aparece en el Nuevo Testamento y aparece 3 veces. 3 veces aparece esta persona y son 3 lecciones que nos dan a nuestra vida, que yo quisiera compartirlas con usted. Me refiero a una mujer, y me refiero a María de Betania. Es muy conocida por cómo ella adoró al Señor, es muy conocida en las iglesias, cuando se predica la palabra, cuando se habla de adoración, aparece María. Y justamente las 3 veces que aparece en la Biblia, usted la va a encontrar en el mismo lugar, a los pies de Jesús, escuchando su palabra. Eso nos dice mucho a nosotros acerca de la vida espiritual de María. Así que vamos a ver 3 actitudes que debemos tener todos los creyentes. 3 actitudes importantes, y si usted tiene ahí su Biblia, es aconsejable tener papel y anotar algunas lecciones, por lo menos 3 lecciones usted va a sacar de aquí que pueda aplicar a su vida. Entonces queremos nosotros detenernos en esta vida y sacar provecho para lo que nosotros representamos aquí en este mundo y cómo nosotros nos comunicamos con el Señor. ¿Ok? Entonces, por favor, acompáñeme a Lucas capítulo 10. En primer lugar, vamos a ver la primera lección acerca de María de Betania. Quiero aclarar que María de Betania formaba un grupo de 3 hermanos que vivían justamente en una aldea en Betania, y su hermana era Marta y su hermano era Lázaro. Así que ellos vivían allí cerca de Jerusalén, como unos 3 kilómetros, una aldea pequeña. Y esa familia eran amigos del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo pasó varias veces por su casa, comió con ellos y tenía comunión con ellos. Así que ellos conocían a Cristo. Entonces, teniendo esto en mente,
Vamos a Lucas capítulo 10, versículos 38 a 42. Lucas 10, 38 a 42. Mire lo que dice allí. Dice: aconteció que yendo de camino entró en una aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado de mi hermana que me deja servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Así que en este relato vamos a parar aquí y vamos a estudiar un poco este relato y vamos a ver lo que pasó en ese momento, y después vamos a aplicar a nuestra vida alguna enseñanza que tenemos que sacar de aquí. El Señor pasaba por Betania, por esa aldea, porque iba camino hacia otro lugar, pero pasaba por allí y parece que se encontró con Marta, o Marta encontró al Señor Jesucristo. No sabemos si Marta lo invitó a comer a su casa al Señor. Muchas veces el Señor se invitaba solo y le decía a la persona: hoy quiero estar en tu casa. Pero lo importante es que cada vez que entraba en una casa bendecía a las personas allí adentro, bendecía lo que era su presencia, tornaba todo diferente. Así que Marta dice que estaba allí con el Señor Jesús en la casa, y Marta tenía en mente servirle comida, hacerle una comida para el Señor para que siguiera su camino. Así que si usted se fija en los pasajes, son muy descriptivos, porque el verso 40 dice que Marta estaba preocupada con muchos quehaceres. Claro, estaba preparando la comida, y usted ya sabe lo que es la preparación de la comida, que tiene que invertir tiempo. En aquel tiempo no había las ventajas que tienen hoy las mujeres, ¿no? De comprar una cajita, un sobrecito o algo que ya está hecho. Tenían que elaborar la comida en su casa, así que les llevaba tiempo eso. Se puso a preparar la comida, pero si usted ve que esa es la actitud de Marta, pero si se fija en María, usted se va a dar cuenta que María tenía otra actitud. Dice que María se sentó a los pies de Jesús y oía su palabra. Fíjese, una trabajando y la otra a los pies de Jesús. Alguien podría decir, una trabajando y la otra sin hacer nada. Entonces, evidentemente que Marta se enojó un poco y le dijo al Señor: ¿no te da cuidado que mi hermana no me ayuda a hacer las tareas? Entonces, si usted ve la respuesta de Jesús, se queda sorprendido, especialmente Marta se quedó sorprendida. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada estás y turbada con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte. Es como que las dos podían elegir una parte, pero María eligió la mejor. Ella se dio cuenta de que María estaba haciendo la buena parte. Ella pensaba que era lo mejor lo que estaba haciendo. Así que si usted observa lo que sucedió, usted se va a dar cuenta que el Señor está diciendo allí, y esta es la primera lección, si usted quiere anotar, la primera lección que sacamos de María de Betania. Número 1, la importancia de oír al Señor. La importancia de oír al Señor. El Señor le dijo: esto es más importante, Marta, oír, porque yo les voy a dar palabras de vida eterna. La enseñanza del Señor Jesucristo. Mientras Marta preparaba la comida para el Señor, María estaba comiendo del Señor. Es decir, se estaba alimentando de lo que el Señor decía. Aquí tenemos la primera lección, no solamente para Marta, sino también para nosotros. Está en la palabra de Dios, y si no estaba en la palabra de Dios, nunca nos hubiésemos enterado de esta familia y de lo que pasó allá adentro. Así que está escrito también para nosotros. Es importante, pero fíjese usted un detalle interesante. La responsabilidad personal de cuando nosotros elegimos o escogemos el momento o de los momentos para nuestra vida.
Vio que el Señor dice, María escogió lo mejor. Responsabilidad personal. Mi hermano, usted elige los tiempos que quiere vivir. Usted los elige. Muchas veces vienen por las circunstancias, pero también nosotros elegimos los tiempos. María escogió la mejor parte. ¿Cuál era? Escuchar a Jesús. Oír lo que el Señor decía. Pero eso es lo que justamente nosotros tenemos que hacer. Por eso es que cada día tenemos que ir a los pies del Señor, a abrir la palabra, a decirle, Señor, yo quiero aprender. Así como María eligió lo mejor, yo tengo que elegir en mi vida cómo distribuir mi tiempo, pero tengo que tener prioridades. Así que con el Señor, oír al Señor es prioridad número 1. Pero muchas veces nos olvidamos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que impide que yo oiga al Señor? Justamente la actitud de Marta. Lo que nos impide, mi hermano, a usted y a mí y a cada uno de los creyentes, lo que nos impide oír al Señor Jesús, son justamente las muchas cosas que tenemos. Y hay tanta actividad que nosotros tenemos, que hacemos una cosa, no la terminamos y empezamos otra y seguimos. Y cuando nosotros estamos desocupados, inmediatamente nos ponemos a pensar qué podemos hacer. Usted está 5 minutos sin hacer nada y ya está pensando qué va a hacer, qué cosa tiene que mover, llevar, traer, qué cosa hay que limpiar, qué cosa hay que elaborar. Nosotros decidimos el tiempo con el Señor. Dice que María escogió la mejor parte, estar a los pies de Jesús escuchando su palabra. Qué buena lección que tenemos aquí. ¿Por qué María aparece por primera vez aquí en la Biblia? Bueno, yo diría que para enseñarnos esto. Primera lección, para que nosotros aprendamos. Nosotros tenemos que oír al Señor, tenemos que oír la palabra, porque si no, no podemos hacer nada, no sabemos dónde vamos, qué tenemos que hacer. Así que dirección de Dios, la palabra de Dios. Usted tiene una Biblia en su casa, pero tiene que abrirla. Y no de vez en cuando, sino todos los días. Allí comienza la voluntad de Dios para cada uno de sus hijos. Esta es la primera lección. Déjeme ver la segunda lección. Para eso tenemos que ir a Juan capítulo 12. Acompáñeme a Juan capítulo 12, por favor. Y va a encontrar allí la segunda lección. Juan capítulo 12. Capítulo 11. Vamos a ver del 1 al 6, al comienzo, del 1 al 6. Dice allí la palabra de Dios. Juan 11 del 1 al 6. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Y aquí está Juan escribiendo y dice lo siguiente, el verso 2. María, está comentando, María cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Está hablando de María de Betania. Y dice el versículo 3, enviaron pues las hermanas para decirle, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Y usted se detiene allí y usted se entera que uno de los 3 hermanos, es decir, Lázaro, se enfermó y parece que de una enfermedad grave, estaba muy mal. ¿Y qué hicieron las hermanas? Le enviaron a decir a Jesús que el que amas, tu amigo, está enfermo. Evidentemente que era para que venga y haga algo por Lázaro. Así que dice que fue interesante, pero para verlo mejor, mire el versículo 4, lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Oyéndolo Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Acuérdese de este versículo. Cuando Lázaro estaba enfermo, le mandaron avisar, él inmediatamente dice, esta enfermedad no es para muerte. Así que, qué importante la palabra de Dios, dice, no es para muerte.
Pero si usted mira versículo 11 hasta 15, vamos a ver el desarrollo de la historia. Mire 11 a 15. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Claro, había algunos que escucharon, sus discípulos escucharon que Lázaro estaba muerto y el Señor dijo que duerme. Así que esto despertó un interés especial. Dice: ¿cómo está durmiendo? Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. Pero Jesús decía esto acerca de la muerte de Lázaro. Ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. El Señor le iba a despertar. Porque esto es lo que hace con los creyentes. Un día va a despertar a todos los creyentes. Porque para Él nosotros no vamos a morir, solamente vamos a dormir. Este concepto y la doctrina de la resurrección está en todo el Nuevo Testamento. Y tenemos que estudiarlo porque es muy importante. Así que nosotros vamos desarrollando la historia. Pero ahora vemos una cosa, que cuando Lázaro murió, la fe de Marta y María se vio un poco removida. Ellos sintieron que algo estaba pasando, que algo estaba mal, que el Señor tenía que venir a darle explicaciones porque le mandaron a avisar, pero igual murió. Había algo que no encajaba en la fe de ellas. Y me imagino yo cómo ellas estarían pensando. Así que la fe de ellas empezó a tambalear, se empezó a debilitar. ¿Por qué? Bueno, déjeme decirle ahora algo aparte. Porque nuestra fe necesita apoyarse en la palabra de Dios. La fe de ellas se debilitó no porque se estaban apartando, sino porque había cosas que necesitaban entender, conocer, como todos nosotros. A veces no conocemos cómo el Señor actúa. Así que recuerda esta frase importante. Porque nuestra fe necesita apoyarse en la palabra de Dios. Si su fe no se apoya en la palabra de Dios, difícilmente se va a sostener. Si usted me dice que tiene mucha fe, como escuchamos nosotros de los creyentes, dice: yo tengo mucha fe, pero no tiene tiempo para estudiar la palabra de Dios, yo le quiero decir que su fe está en punto muerto. Su fe está en parking. Hablando de un vehículo, de una caja de velocidad, de la palanca de cambio, usted ve la P de parking, está diciendo: está detenido. Yo tengo la fe, pero está en punto muerto. Cuando nosotros no nos apoyamos en la palabra. Por eso usted es un creyente, usted tiene la palabra en su casa, pero no la abre, no la estudia. Su fe está detenida. Necesitamos apoyar. La fe funciona sobre la palabra de Dios. Por eso usted tiene que saber que esta relación es importante. Así que la fe de Marta y de María estaba como en parking, estaba detenido. ¿Cómo lo sabemos a esto? Bueno, si usted lee el versículo 21 se va a dar cuenta de algunas cosas. Mire versículo 21. 11:21. Y Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Esto nos da a nosotros un atisbo de lo que estaba pensando Marta. Si hubieses estado aquí. Ahora mire el versículo 32. Aquí no es Marta, es María. Dice así, verso 32. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciendo: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Exactamente lo mismo. Por eso la fe de ellas estaba detenida. Qué importante, y nosotros muchas veces hacemos lo mismo. Muchas veces decimos: Señor, si hubieses estado aquí, yo no me hubiese enfermado. Si hubieses estado aquí, yo no hubiese perdido el trabajo. Si hubieses estado aquí, mi hijo hubiese estado mejor. Si hubieses estado aquí, el accidente no hubiese... Nosotros muchas veces vamos hacia atrás y tratamos de entender lo que hubiera sido. No es así, nuestra fe no es así. Nosotros tenemos que saber que Dios es soberano y maneja todas las situaciones, pero Dios me dio una fe
para que yo piense en lo que estoy viviendo hoy, la circunstancia que Dios me dio. Fíjese que la fe de María y de Marta estaban en el pasado. Si hubieses estado aquí, se refieren a cuando murió, hacía 4 días atrás. Pero mi hermano, la fe no es para el pasado. No es para el pasado. Nosotros en el pasado tuvimos muchas victorias y conocimos a Cristo. Pero Dios nos dio una fe para vivirla hoy, en el día de hoy. Y mañana nos dará fe para el día de mañana. Pero si usted se fija, el versículo 24, miren lo que hace Marta. Versículo 24. Usted tiene que seguirme en la Biblia, si no, no va a ver estas verdades. Verso 24. Dice, Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Marta saltó del pasado y se fue al futuro. Yo sé que va a resucitar en el día postrero. El Señor le dice, no, Marta, no entendiste. Yo soy la resurrección y la vida. Yo estoy presente. El Señor Jesucristo está presente. Nuestra fe es viva, es actual, es presente. Así que muchas veces nosotros estamos viviendo con una fe del pasado, en victorias que ya se realizaron y no podemos vivir en recuerdos, tenemos que vivir hoy nuestra fe, porque hoy es un día nuevo. Y si usted pasó tiempo con la palabra de Dios a los pies del Señor, oyendo su palabra, Él le va a dar la fe para hoy. La fe no se pone añeja, se renueva día tras día. Entonces María se fue primero para la fe del pasado, después saltó a la fe del futuro. El Señor quiere que la vivamos hoy en el presente. Así que mi hermano, la fe es para usarla hoy, en tiempo real, en lo que hoy está haciendo Dios en su vida. Romanos capítulo 6 explica eso. No vamos a ir allí, pero acuérdese y anótelo. Romanos 6 explica que hoy podemos vivir en el poder de la resurrección, nuestras vidas cristianas. Es decir, que Dios nos da poder para vivirlo hoy. La clave aquí es creerle a Dios, creerle al Señor. Entonces, yo quiero que anote, usted puso la primera lección, que era la importancia de oír su palabra, de oír al Señor. La importancia de oír al Señor. La lección número 2 es la importancia de creerle al Señor. Es decir, de creer lo que nos dijo. Entonces, ellas no estaban pensando en lo que el Señor les dijo, que lo leímos antes en el versículo 4. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Nosotros tenemos que detenernos en la palabra de Dios, lo que dice el Señor. Es importante lo que Él dice porque me va a ayudar en lo que yo creo. No sé si me está entendiendo, si me está siguiendo, pero van las dos cosas conectadas en nuestra vida. Allí estamos nosotros con la palabra de Dios y la circunstancia que yo vivo en el día de hoy va a estar relacionada a lo que Dios me dijo. Cada mañana Dios me habla del día presente. Esto tiene que ser una realidad. Nosotros muchas veces vivimos en el pasado o en el futuro. La fe es para el presente. Así que no sabemos por qué Dios lo hizo de esa manera, pero podemos averiguar un poco leyendo unos versículos. ¿Por qué el Señor lo hizo de esa manera? Que esperó que muriera, esperó varios días, después fue a ver a Lázaro. Bueno, si usted lee versículos 14 y 15 podría descubrir por qué. 14 y 15, mire lo que dice. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de que no haber estado allí. Suena raro, pero ese es el plan de Dios. Me alegro por vosotros de no haber estado allí. Y mire cómo dice, para que creáis, mas vamos a Él. Para que creáis. El Señor quiere despertar nuestra fe. Dice, van a pasar cosas, pero yo quiero que creas en lo que yo te dije. Importancia de la palabra. Él me lo dijo. Importancia de creer. Yo confío en su palabra. Eso es lo que va a hacer. Qué gran lección que tenemos aquí. La importancia de oír la palabra. La importancia de creerle al Señor. Hoy, mi hermano, anote la fecha y piense, en este día usted va a tener que creerle al Señor.
¿Qué cosa va a creerle? Lo que usted leyó en su palabra, lo que Dios le dijo en su palabra, cómo Dios le habló, porque en el día usted va a tener la oportunidad de creer lo que Él dijo. Fe viva, real, fe que nos transforma. Por último, la lección número 3. Espero que esté anotando esto, porque son las 3 veces que María aparece y nos deja siempre una lección. María aprendió esta lección y la comunica a nosotros. La fe es real y es actual. Hoy debo creer al Señor lo que Él ya me dijo antes, pero yo debo creer hoy. Número 3, la importancia de adorar al Señor. La importancia de adorar al Señor. Aparece otra vez María, por última vez en la Biblia, y lo vamos a encontrar en Juan capítulo 12. De vuelta a su página y vaya a Juan capítulo 12 y vamos a ver otra vez este hogar tan conocido, el hogar de Betania, que estaban los 3 hermanos allí. El Señor pasaba quizá cuando tenía hambre, cuando estaba por allí cerca, dice, voy a ver a mis amigos, y los visitaba. Y el Señor bendecía con su presencia a esta familia. Pero ahora va a ver qué bendición tan grande, como el Señor hizo algo maravilloso en esa familia. Vayamos entonces a Juan capítulo 12. ¿Ok? Fíjese, vamos a leer primero versículos 1 al 3. Después vamos a seguir leyendo, pero vamos a comenzar del 1 al 3. Juan 12 del 1 al 3. Dice así. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, diríamos como siempre, ¿no? Marta servía, Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él, a la mesa del Señor con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y enjugó los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó de olor del perfume. Qué interesante lo que hace María. Y aquí hay otra lección de María. Dice, para empezar, déjeme y volver al versículo 1. Cuando dice 6 días antes de la Pascua, está diciendo la palabra que eran 6 días antes de la cruz. 6 días antes de la crucifixión. Esto es muy revelante porque usted va a ver lo que pasa. Allí estaba en el hogar y dice que mientras estaban comiendo se levanta María a buscar un frasco de perfume de nardo de muchísimo precio. Se calcula que el frasco ese que rompió para adorar al Señor, para ungir sus pies y su cabeza, se calcula que el costo de eso era el salario de un año de un empleado. Imagínese, cuente usted cuánto gana por día y súmelo por 365, usted va a saber que es muy caro. Pero ella lo tenía preparado para el Señor. Así que esa fue la maravillosa sorpresa de la adoración. Ella quería adorarlo al Señor. Ahora tenemos que entender algo, es que María tenía una gran percepción espiritual, mucho más que los discípulos, muchísimo más. Usted sabe que la cruz para los discípulos no era un tropiezo, pero ellos no podían asimilar la cruz, ellos no podían creer que allí había una cruz, el Señor iba a morir, ellos pensaban que no, que iba a ser otra cosa. No podían entender la cruz. Recién después de la cruz ellos entendieron la redención completa, lo que el Señor tenía planeado. Y les costó mucho entender, porque ellos pensó que ya se había terminado todo, se fueron a pescar nuevamente, a hacer su vida anterior. Pero mire, María tenía una percepción extraordinaria del Señor. Ella sabía que el Señor iba a la cruz, que iba a morir, iba a ser entregado. Así que María lo que hizo fue lo siguiente: ungió al Señor antes de su sepultura. 6 días antes de su sepultura, ungió al Señor. Ya sabía que Él iba a entregar su vida, y lo hizo, y ella dijo, yo lo voy a hacer ahora
que está Él vivo, que está conmigo, está en mi casa. Yo quiero adorar al Señor. Era una actitud de fe y de amor de parte de María. Hicieron la cena y allí estaba Jesús en la mesa y María dio lo mejor que tenía. Mi hermano, adoración es cuando nosotros vamos al Señor y le damos lo mejor que tenemos. Nuestro corazón, nuestro amor, nuestra fe. Y piensa en el Señor Jesucristo, aquel que murió por nuestros pecados. Y adórele, agradezca al Señor. Dígale, Señor, qué amor increíble tuviste para conmigo, que siendo Dios tomaste forma de hombre y viniste a morir por nuestros pecados, por mis pecados. Yo quiero agradecerte y adorarte. La adoración de María es la adoración que nosotros tenemos que tener. Sacar lo mejor de nuestra vida, lo más caro, lo más costoso, y decirle, Señor, te amo porque tú me amaste primero. Y te entregaste tu cuerpo y tu sangre por mí. Yo quiero estar en tu presencia para adorarte. Mi hermano, tenga esta actitud para el Señor. Él merece y es digno de nuestra adoración. Ojalá que usted pueda hacerlo allí donde está. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, gracias por tu muerte en la cruz del Calvario. Hemos venido a adorarte, hemos venido a recordar aquel momento que, aunque fue triste para nosotros, fue de victoria. Y venimos a adorarte y entregarte lo mejor de nuestro corazón. Señor, recíbelo, porque queremos que llegue como un perfume grato hasta tu presencia. Lo hacemos, te adoramos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, que Dios les bendiga y ojalá que puedan pasar momentos muy lindos con el Señor. Nos vemos pronto.